que tienen que ver con nuestra vocación, con nuestros talentos, habilidades, dones, para desarrollar una tarea empresarial o profesional, que es mi caso, que soy profesor. Pero en todo caso, la obra empresarial, ministerial o también empresarial, tiene que ser con certeza, con seguridad y no con miedo, no con temores, sino con certeza y seguridad de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y vamos a ver este enunciado del tema de esta tarde, venciendo el miedo en la obra empresarial, profesional o ministerial, con base en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 26, que dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, el pasaje de la Biblia habla de que Jesús les pidió a los discípulos que se adelantaran en una barca, a sabiendas de que iban a tener tormenta, porque Jesucristo es Dios que sabe todas las cosas. Pero les dijo a los discípulos: adelántense, vayan en una barca. Los espero del otro lado del río, del otro lado de las aguas. Y estando navegando los discípulos, vino una tormenta. Y en la tormenta apareció Jesucristo caminando sobre el agua. Y dice la Biblia que los discípulos se turbaron y dieron voces de miedo y lo confundieron con un fantasma. Es decir, muchas veces cuando aparecen los problemas en la vida, nos parecen como fantasmas o como situaciones que no tienen explicación. Todo en la vida, todo en el conocimiento tiene una explicación. Sin embargo, cuando no tenemos conocimiento, pues imaginamos cosas. Y ahí se ve la falta de fe, cuando dijeron un fantasma, y a mí lo que me llama la atención en este pasaje, que tuvieron miedo. Ese es el punto. El miedo nos hace ver fantasmas, nos hace ver cosas que no son. Y por otro lado, evidentemente que el miedo es lo contrario a la fe, porque la fe es la certeza. Fe es la certeza. El miedo es la inseguridad, la incertidumbre. La fe es la certeza. Romanos 10, 17. Hebreos 11:1. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es la certeza, Hebreos, de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. De manera que entonces lo contrario al miedo es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es certeza de lo que Dios hará en medio de la prueba y después de la situación difícil. Así como la convicción de saber que está la presencia de Dios en medio de la prueba. Mientras que el miedo es una presunción racional, humana, de la desgracia que viene o que vendrá. Y la convicción de que estamos a la deriva de la suerte o de lo que el ser humano haga en ocurrencia, científica o no. Pero depender de las ocurrencias, de las presunciones racionales, en lugar de confiar en el conocimiento de Dios, nos lleva al miedo. Debemos tener mucho cuidado. Saber cuál es la base de nuestro conocimiento, cuál es la base de nuestra fe. Y la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y no las ocurrencias, ni tampoco lo que es la buena suerte o la mala suerte, o lo que pueda ser el cálculo puramente racional del ser humano. Por ejemplo, ahorita no se encuentra la solución médica a este virus que está ahora arruinando, espantando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene una explicación racional a las cosas que pasan. Y eso pone como resultado el miedo. Jesucristo no se amedrentó ante la muerte en la cruz. Sabía que venía la muerte. Sabía lo que seguía, la resurrección. Sabía lo que tenía que hacer.
Él anunció a sus discípulos que iba a ir a la muerte. Sabía lo que iba a acontecer, porque el conocimiento te permite saber. Y la palabra de Dios es conocimiento. Cuando no se tiene conocimiento, entonces lo que vemos que está pasando da miedo. Y depender del miedo es estar en esclavitud. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Muy importante entender el conocimiento revelado de Dios. Dominio propio, no espíritu de cobardía, sino saber quién soy, qué hago, a qué estoy hecho y a dónde voy. Eso es un resultado de la fe. Romanos 8:15 y 16. La Biblia. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo o temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, papá, refiriéndonos a Dios. 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, sino que haber recibido el espíritu de adopción. O sea, ¿qué es lo que nos hace enfrentar al temor o al miedo? ¿Que nos hace ser esclavos? El espíritu de adopción. Cuando hemos venido a Cristo a través de la fe, sabiendo qué significa la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados, entonces ya no soy esclavo del miedo, porque sé a qué me atengo, qué hago aquí en la tierra, cuál es mi tarea, cuál es mi tránsito, mi función, qué es el fruto que debo tener. Y el momento en que la empresa se transforma, camina y trasciende. Y debo saberlo, porque es con base no en la religión, sino en el conocimiento. Se llama la fe. Sabemos que la prueba produce aflicción, porque Jesucristo dijo, estoy afligido hasta la muerte, cuando iba a la cruz. Pero sabemos que la prueba produce aflicción. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 3. Lo leo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3 de Deuteronomio 8. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, o sea, de su palabra. Esto es un profundo conocimiento de lo que significa estar en una visión empresarial, en una visión ministerial, en una visión profesional. Te he traído para afligirte por la vida, por el desierto de la vida, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Está hablando de Dios. De manera que entonces no debemos tener desconfianza cuando viene en nuestra vida una aflicción, sino que es parte de nuestra vocación, es parte de la tarea, es parte de la función, es parte de la obra a la que estamos llamados a hacer aquí en la tierra, la aflicción. Porque no es fácil, requiere estudio, requiere conocimiento, requiere enfrentar situaciones difíciles, requiere enfrentar problemas y saber cómo resolverlos. Proverbios capítulo 17, versículo 3. El crisol para la plata
y la hornaza para el oro. Pero me ayudó Jehová. Pero Jehová prueba los corazones. Repito otra vez. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Fíjense, el crisol, o sea, el horno. ¿Cómo se prueba la plata? Con fuego, en un horno. Y la hornaza, el horno, para el oro. Así Jehová prueba los corazones. O sea, la prueba, la aflicción es un horno. Entramos en situaciones difíciles, duras, para probar si realmente somos hijos de Dios o no. Aquí está poniendo el ejemplo de ser plata u oro, pasar por el fuego. Y el fuego, en esta enseñanza, es la prueba, la aflicción. Salmos 118:13, libro de Salmos. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. O sea, muchas veces la prueba, las situaciones difíciles, las aflicciones, nos hacen trastrabillar, querernos caer. Y a veces caemos. Pero dice, pero me ayudó Jehová. Jehová es Dios. Otra vez lee el pasaje. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Los ganadores, dice un señor Dennis Jung, los ganadores son perdedores que se levantaron. Lo intentaron una vez más. Otra vez, los ganadores son perdedores que se levantaron y lo intentaron una vez más. Es un pensamiento de un pensador que publicó su frase en un texto del libro. Hay una historia en la Biblia, Números capítulo 13, la Biblia, libro de Números, cuando Moisés envió a 12 espías a Canaán, la tierra prometida. Resulta que 10 de ellos hablaron un buen informe, pero vieron situaciones difíciles, imposibles de resolver. Y solamente 2 de ellos, solamente 2 espías que envió Moisés, que se llamaron Josué y Caleb, pensaron que sí se podía alcanzar la tierra prometida. 10 dijeron, vieron problemas, vieron situaciones difíciles, vieron crisis, vieron aflicción. La vieron con sus ojos humanos. Evidentemente que había un problema, porque había que resolver entrar a una tierra ocupada por enemigos. Había que vencer a los enemigos. Obviamente entrar en guerra. Y obviamente la guerra económica, la guerra militar, la guerra social, etcétera. Era una realidad que había que enfrentar. Pero vieron, como dice el dicho mexicano, moros con tranchete. Y entonces la mayoría de los espías que envió Moisés dijeron, no, no vamos a poder. Nos da miedo. Nos veíamos como langostas frente a los gigantes. Pero Josué y Caleb dijeron, sí se puede, podemos hacerlo. Se puede alcanzar la tierra prometida. Estamos a punto de entrar. Así era la realidad histórica. Vamos al pasaje de Números, libro de Números, capítulo 13, versículo 30, y Números 14, versículos 6 a 9. Leo primero Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otra vez repito. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. 10 veían que era imposible, veían la situación, la amenaza, la crisis, pero esa crisis la vieron de otra manera Josué y Caleb. Y dijeron, más podremos nosotros que ellos. Libro de Números, capítulo 14, versículos 6 a 9. Ahora, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando vieron que los 10 querían regresar a Egipto. 7. Y hablaron a toda la congregación, Josué y Caleb, de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará, Dios nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, o sea, la amenaza, la crisis, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová Dios. No los temáis. Es decir, qué diferente enfoque. De 10 compañeros de Josué y Caleb que vieron las cosas difíciles ante la crisis, ante ir a una tierra que no conocían, enfrentándose a ejércitos bien organizados, siendo que los israelitas no eran militares. Sin embargo, Dios les había prometido la tierra, y Josué y Caleb lo creyeron, junto con Moisés. Pero la mayoría dijo que no. Se espantaron, tuvieron miedo ante la crisis y se regresaron. Por eso es importante establecer un valor cuando tenemos miedo de la crisis, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que estar seguros de lo que queremos a través de la fe, el conocimiento. Y luego tenacidad, insistencia en buscar el propósito, la vocación que Dios nos ha dado. Y desarrollar el conocimiento que hemos recibido de Dios. Esto se llama tenacidad. Tenacidad es la cualidad que nos ayuda a enfrentar la adversidad. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, no que yo sienta que soy perfecto frente a la crisis, está diciendo Pablo, ni que yo lo haya alcanzado ya. Está la situación difícil, la angustia, la crisis. Pero prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. De manera que si estamos en Cristo Jesús por la fe, Él nos ha agarrado, asido a la fe. Y la fe es el conocimiento. Y dice el apóstol Pablo: prosigo. No se sintió frenado por lo que estaba viendo. Obviamente no era perfecto. Dice: no soy perfecto, ni tampoco lo he alcanzado ya. A veces vemos que las tareas que estamos haciendo se detienen por la crisis, por la amenaza, por la angustia. Pero debemos saber cómo enfrentar la crisis y eso no nos va a detener. La visión que hemos recibido de Dios va a seguir. Y quiero darte esa convicción. Tienes que saber, por la palabra de Dios, por el conocimiento, cómo enfrentar la crisis. Hacer lo que conviene, pero a sabiendas de que esta crisis va a terminar y que tu visión familiar, empresarial, profesional, ministerial, se va a lograr, tal y como lo tiene prometido Dios en tus genes y desde luego en la palabra de Dios, a través de la fe. En medio de la prueba, debemos decidirnos a ser tenaces. Tenacidad es muy importante en la fidelidad a Dios, poniendo nuestro mejor esfuerzo, haciendo lo que conviene en medio de la crisis y no lo que suponemos o nos gustaría, o poniendo toda nuestra voluntad en seguir adelante cuando la crisis se resuelva. No nos va a quitar fuerza, no nos va a quitar energía, no nos va a quitar visión, no nos va a quitar conocimiento ni ganas. Sabemos que la crisis es parte del llamado y debemos verlo como una cosa
necesaria, pero pasajera. Si no tengo tenacidad en la visión a través de la fe, equivale a quedarnos estancados, derrotados, sin avanzar ni transformarnos. Recuerden lo que leímos hace rato en el libro de Números. El pueblo de Israel, por miedo, regresó al rumbo de donde salieron. Esto es la zona geográfica de Egipto. Porque no se decidieron por miedo a entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos una visión prometida por Dios a través de la visión empresarial o profesional o ministerial. Las crisis son parte de nuestra realidad, pero no nos va a detener. Tenemos que seguir adelante y no detenernos por el miedo. Habría que hacer lo conveniente al haber entrado a la tierra prometida en el caso del pueblo de Israel y enfrentar la realidad enemiga con tenacidad, y no lo hicieron por miedo. Les faltó fe, tenacidad y fidelidad. De manera que entonces la fe nos debe dar tenacidad, insistir. Sí estamos pasando momentos difíciles, en el trabajo, en la familia, en la salud de algunos, pero tiene que sostenernos la fe y ser tenaces en la visión. Si no sabes cuál es tu visión, pues tienes que pedir consejería. Porque la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros genes, se va a realizar. No va a detenerla ninguna crisis, ni ningún enemigo. Absolutamente. Y nada, ningún miedo que la gente que no tiene fe adquiere. Se quedan en su casa por miedo, en lugar de por obediencia. De una página que se llama renuevo.com, obtuve un relato que voy a comentarles. Se llama La historia de Bethany Hamilton, o Bethany, el nombre de una mujer. Bethany Hamilton. Era ella una surfista, de surf, o sea, hacer espectáculo deportivo sobre las olas del mar. Caminar en un surf, en una patineta sobre las olas del mar. Era una surfista profesional, Bethany Hamilton, que a la edad de 13 años, en el 2003, sobrevivió a los ataques de un tiburón que le arrancó parte de un brazo izquierdo, provocándole una hemorragia que le hizo perder el 60% de su sangre. Logró recuperarse de su accidente y recobró la normalidad en un breve plazo de tiempo. Solo unos meses después, sigo leyendo, en enero de 2004, decidió volver a la competencia y se inscribió en un torneo local. Uno de los organizadores ofreció a la joven empezar la prueba con 5 minutos de ventaja sobre el resto de participantes, en compensación por su amputación, porque le faltaba una parte de uno de sus brazos. Hamilton rechazó la ayuda y pidió que la trataran como una más de las competidoras. Contra todo pronóstico, finalizó la prueba en 5ª posición, lo cual le sirvió como aliciente para afrontar retos deportivos de mayor tamaño. En agosto de ese mismo año, logró la primera posición en la categoría Open Woman de los campeonatos nacionales de su país, Estados Unidos. Un año más tarde, tuvo el campeonato a nivel nacional. Esta es una historia de superación de una joven que volvió a sentirse segura, cabalgando las olas a pesar de su amputación. Interesante que en cada una de sus conferencias y en cada oportunidad que tiene para aparecer en los medios de comunicación, cita la Biblia, diciendo que fue lo que le alentó a no dejarse vencer por la adversidad. El conocimiento de Dios es lo que le permitió salir adelante. Está en su libro Soul Surfer, así se llama, Soul, S-O-U-L,
Surfer, Surfer, que habla de la historia de cómo, con base en el conocimiento de Dios, pudo vencer la adversidad y llegar a ser campeona. Ante la adversidad, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo transformar esa adversidad en algo productivo y valioso? Otra vez, ante la adversidad, ante una situación difícil, debo preguntarme, y pregúntate a ti mismo, o a ti misma si eres mujer, ¿cómo puedes transformar esa adversidad en algo productivo y valioso? La decisión, mi decisión basada en el conocimiento de la palabra de Dios, me mostrará cómo enfrentar y aprender de la adversidad. Aprender de la adversidad. Al hacerlo, Dios me aprobará para edificar mi vida, para edificar mi familia, mi visión empresarial, porque aprendí de la adversidad. La adversidad me enseña, porque la Biblia dice que voy a tener adversidad y aflicción. Y tengo que aprender para que entonces mi visión empresarial, familiar, ministerial, profesional, se fortalezca y madure. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Dice lo siguiente: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimientos. Fíjense lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Después de haber recibido a Dios, después de haber sido iluminado por la luz de Dios, sostuviste gran combate de padecimientos. 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, tenéis entre vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. O sea, lo que nos mantiene vivos es la fe. Y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma. Es decir, las situaciones difíciles que estamos viviendo no nos van a quitar la alegría ni el gozo. Tenemos que saber qué hacer, pero sabemos que vamos a superarlo con la ayuda de Dios. Y las bendiciones que vienen después van a ser mucho más grandes que las que tuvimos antes de la crisis. Créelo, recíbelo en el nombre de Jesús. El conocimiento de la palabra de Dios nos muestra el camino de previsión de los tiempos, prever los tiempos, de enfrentar los tiempos, enfrentarlos, saber cómo y saber qué hacer cuando pase la tempestad, pero nunca volver atrás en la visión, propósito o llamado de Dios a cada uno de nosotros. Esto es muy importante entenderlo. Nada nos va a frenar, nada de desanimarse, de salirse de la visión, de salirse del llamado, de salirse del servicio a Dios y a mi prójimo. No, no nos va de ninguna manera. Posiblemente tengamos algún familiar, algún amigo que ha padecido las enfermedades que están ahorita atacando a la humanidad, pero nada nos va a frenar. Tenemos la certeza de que el llamado de Dios es para la eternidad. No se agota aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra tenemos que cumplir con nuestra tarea. Conocer los tiempos, saber que viene la angustia, la crisis, y saber
que después de la crisis viene la bendición de Dios, porque la crisis es parte de la prueba, y los que aprobemos seremos mucho más bendecidos que los que se queden atorados y reprueben por miedo o por no haber sido perseverantes. Proverbios 29, 25, la Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra vez, el miedo del hombre le pondrá lazo. Temor es miedo. Mas el que confía en Jehová, que es Dios, será exaltado. Así es que nada de tener miedo, porque el miedo es lazo, es trampa. Confiar en Dios para que seamos exaltados. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Dice Dios, está hablando Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo repito, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Salmos 27, 1 al 3. Libro de Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27, 1 al 3. Y Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Busqué a Jehová, a Dios, y él me oyó. Y me libró de todos mis temores, mis miedos. Así es que a buscar a Dios a través del estudio de la Biblia, de fortalecer nuestra fe en Jesucristo, de buscar la comunión a través de los medios electrónicos, con los hermanos, con los amigos que sabemos que tienen temor de Dios. Y busquemos esa unidad para mantener nuestra fe firme, viva, que nos permitirá salir vivos y libres de esta crisis que se da periódicamente en las empresas, en las familias, en las tareas, cualquiera que sea su naturaleza. Pero Dios está con nosotros. Así es que a no desmayar, a mantenerse fieles, fieles, fieles a la palabra de Dios y a la promesa, que Dios está con nosotros y no va a dejar que la crisis nos saque de competencia. Saldremos de esta crisis más fortalecidos, con una empresa más viva, con una iglesia más fuerte, con una familia más unida. El Señor sea la gloria y que esta palabra te fortalezca, te anime y te levante y te dé la fe en Dios para saber que tu trabajo empresarial, profesional o de cualquier naturaleza será mucho mejor cuando pase la crisis que lo que tuviste antes de la crisis. Que el Señor sea contigo. Que Dios te bendiga y créele a Dios. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Qué tal, pastor? Habla Gerardo. Sí, Gerardo. Buenas tardes a todos. Muy interesante el tema porque ante cualquier adversidad, crisis, sea económica, financiera, ahorita lo que estamos viviendo de salud, pues nosotros debemos de confiar en Dios. El tema es de que muchas veces el miedo pues, nos paraliza y no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar ante esta situación, ¿no? Pero la palabra de Dios es muy, muy clara. Yo recuerdo el pasaje donde Pablo le decía a Timoteo, ¿no? En 2 de Timoteo 3, 10, 11, que le decía, pero tú has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Entonces, pues hay que ser así, ¿no? Vamos a padecer, va a haber aflicción. Ahorita estamos padeciendo esta aflicción económica, de salud, en el mundo, en el país, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Debemos Amén. por eso estar confiados en Él, cimentarnos en su palabra, seguir conociéndolo, seguir entendiéndolo y aplicando su palabra cada día de nuestra vida y en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso es lo que nos va a fortalecer, porque de otra manera el miedo nos paraliza. Empezamos a generar historias en nuestra cabeza que no son ciertas, o sea, historias que nunca han pasado, pero que nosotros al generarlas en nuestra cabeza las traemos al presente. Y eso es el miedo, ¿no? Historias que nosotros mismos creamos en nuestros pensamientos, que no han pasado, pero que nosotros los hacemos realidad. O que nos crea alguien a través de los medios de comunicación o del miedo de cualquier naturaleza. Cuidado con eso. Sí, eso también es muy, muy cierto. Entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? Que vamos a padecer en algún momento, como lo estamos viviendo hoy en día, no nada más como individuos, sino como país, pero de todo eso Dios nos va a librar. Amén. Con eso me quedo, pastor. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Una duda? Es muy importante que podamos participar de alguna manera con un comentario breve o con una pregunta. Decía el presidente Roosevelt que de lo que debemos de tener miedo es de nosotros mismos, porque precisamente no entendemos, ¿no? Muchas veces pasan muchas cosas y nuestros propios pensamientos son los que nos engañan. Así es, eso es verdad. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo, Buenas tardes, pastor. buenas tardes. Primero uno, luego otro. Adelante. Adelante, señorita. Gracias. Pastor, para podernos arrepentir de corazón, ¿qué pasajes usted nos puede decir que podamos leer de la Biblia? ¿El arrepentimiento? Sí. Pues todo el libro de Romanos nos habla Okay. de cómo arrepentirnos, que es y desde luego la historia en Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, cómo se formó la iglesia en Jerusalén, y para poder pasar del judaísmo al temor de Dios tendría que haber arrepentimiento, porque había religiosos que sí buscaban a Dios, la palabra de Dios, pero que no querían arrepentirse. Entonces Dios les llama hipócritas. ¿Qué es arrepentimiento? Viene del griego la palabra metanoia, de ahí viene la palabra metamorfosis, que es cambio. Cuando yo me doy cuenta que nací pecador, que nací con mala actitud, de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, porque esa es la naturaleza humana, así nacimos. Y entonces sigo viviendo esa naturaleza, y conforme va pasando el tiempo va siendo peor, no me doy cuenta el daño que me causo y el daño que estoy causando a otros, entonces no hay solución. Pero cuando reconozco, y eso se llama pecado, reconozco el pecado, y entonces entiendo lo que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo a derramar la sangre de Jesucristo por mis pecados y perdonarme todo lo que hice mal. Él murió en mi lugar, Él murió en tu lugar, para que entonces, creyendo en ese Cristo que derramó su sangre y que entendemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que es el que relata eso, el que relata la Biblia, entonces al creer en la palabra de Dios y creer en Cristo, entonces somos perdonados y levantados y hechos justos. Y entonces ya ahí se llama arrepentimiento, porque viene un cambio en nuestra actitud, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de decidir, porque ya no pensamos en la carne ni en lo mundano, sino ahora vivimos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es caminar de acuerdo con la palabra de Dios. Cristo Jesús nos enseña, empezando por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y entonces viene el cambio, y el cambio se llama arrepentimiento. Ok, pastor, le agradezco mucho. Bendiciones. Gracias.
¿Alguien más? Sí, buenas tardes, pastor. Soy Antonio Reyes. Sí, Antonio. Bueno, yo me quedo en esta ocasión con que tenemos que tener bien cimentado los estatutos de Dios en nuestros negocios para poder superar esta prueba, para que esta Oye, ya, crisis que está ocurriendo cálmate. no nos afecte, porque cimentado en Dios no va a ser una crisis, sino va a ser una prueba para mejorar nuestros propósitos y nuestro negocio. Tienes tiempo de estar reflexionando con base en la Biblia cómo mejorar. Y en tu negocio, mi querido Toño, tienes muchas cosas que mejorar. En tu negocio, en tu vida personal, en tu vida familiar. Y desde luego, utiliza el tiempo para reflexionar y si no tienes alguna duda, pregunta a tus maestros, a tus pastores, para que puedas mejorar y cuando pase esta crisis, tu vida personal, tu salud y tu vida empresarial será mucho, mucho mejor. Sí, gracias, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? Yo, pastor Marco Guerrero. Adelante. Yo me quedo con que la fe, bueno, vamos a ser probados y va a ser probada nuestra fe y eso nos va a ayudar a nuestro corazón. Bueno, Dios prueba nuestros corazones y tenemos que estar bien cimentados en la fe para que la prueba no la fallemos. Entonces, tenemos que ver la prueba, también sacarle provecho a la prueba y estar bien cimentados y buscar de la palabra de Dios para que Él nos ayude a pasar la prueba. Entonces, amén. No podemos evitar la prueba, ¿eh? La prueba ahí está. Hay que enfrentarla y saber cómo. Sí, eso es importante, que vamos a ser probados, pero eso nos va a ayudar a bien para nuestro corazón, para estar más conforme Dios nos manda. Y tener éxito en la empresa, en la vida de trabajo, en la vida profesional, en la vida familiar. Y lo vamos a tener. Sí. Gracias, pastor. Bien. ¿Alguna pregunta más, comentario? Sí, pastor, Adriana. Adelante. Yo con Primera de Pedro 5, No me escuchaba. que soy guardada por el poder de Dios a través del conocimiento de su palabra para enfrentar la adversidad y hacer algo productivo de cada adversidad. Y también estoy consciente que debo de pedirle perdón a Dios por haber no sabido utilizar la palabra frente a la adversidad en el pasado, y esta es una oportunidad para fortalecerme en el conocimiento de la palabra, sin temor, con constancia, aguantando la prueba y creciendo por amor a Cristo. Con eso me quedo. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues realmente muy el tema acorde a lo que sucede. Yo me quedo con que la peor crisis es nuestra lucha interna, como pueden ser la duda, la incertidumbre, el volver atrás, el miedo, así es. Pero como bien dijo hace rato, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que fuimos llamados para ser más que vencedores, como está escrito, por medio de aquel que nos amó. Vamos a ser vencedores no por nuestras propias fuerzas, sino como bien dice, por medio de aquel que nos amó. Amén. Y pues también me quedo con esto, ¿no? Como está escrito, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto solamente sucede cuando cedemos a la voluntad de Dios. Él es el que nos va a guiar, primeramente a través de su palabra, como fuente de agua viva, para que poco a poco vayamos edificando paso a paso y reconstruyendo día a día hasta alcanzar la visión. Me quedo con esta situación de que la crisis muchas veces no es lo externo, sino lo que está dentro de uno. Y ahí es donde podemos medir como un termómetro en dónde está mi fe. La fe tiene que ir hacia arriba y no estar arriba, abajo, porque entonces viene la duda. Y finalmente, pues, pensar y hacer muchos cambios y ver
dónde está uno fallando. Y ahorita ante la situación, como bien dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Enfilarme hacia la visión, no importa las circunstancias, porque si no viene el desánimo, y entonces, ¿qué cuentas voy a entregar? Con eso me quedo, pastor. Amén. Muchas gracias. Sí, hermano. ¿Alguien más? Sí, Pastor Guadalupe González, esta tarde yo me quedo con el Salmo 118:13, que dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y eso es muy cierto. El Señor siempre en las dificultades, en las pruebas, nos permite pasar por todo ello, porque Él quiere un crecimiento realmente pues genuino, ¿no? Un crecimiento que se pueda ver para el Señor, y a veces es necesario que tengamos que hacerlo, porque de otra forma a lo mejor nos quedaríamos en nuestra zona de confort y nos quedaríamos a veces estancados. Entonces el Señor a veces, para levantarnos, para llevarnos de gloria en gloria, nos permite pasar por estas pruebas. Con eso me quedo, pastor. Amén. Gracias. ¿Alguien más con una opinión, comentarios, preguntas? Buenas noches, hermano Pablo. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola Pablo, buenas noches. Soy Mauricio Luna. Hola Mauricio. Hola Pablo, pues muchas gracias por la enseñanza. La verdad viene muy bien a colación por todo lo que estamos viviendo. Que Dios nos ordena a confiar en Él y obedecerle, a echar de nuestra vida fuera todo temor que nos paralice. Y como bien dijo el hermano Gerardo hace ratito, la misma imaginación nos puede tomar malas pasadas por lo que nos esté alimentando el mundo, como los temores de estos días. Estamos viendo cómo con los avisos de ayer o los avisos de estos días la gente inmediatamente entra en conductas personales. Sí, o sea, hoy las tiendas de autoservicio creo que estuvieron llenísimas, y así pues, o sea, estamos tomando medidas que son irracionales. El Señor nos ordena a confiar en Él, porque si estamos llenos de temor, eso nos estorba aún más que las amenazas reales. Entonces tenemos que vivir despiertos y con cordura para poder enfrentar las amenazas como Dios lo recomienda, confiando en Él, obedeciéndole, como decía José, sin apartar hacia la derecha ni a la izquierda. Eso es con lo que yo me quedo, y muchas gracias por la enseñanza. Gracias a ti, Mauricio. Gracias. Saludos en casa. Gracias, saludos. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Le doy gracias a Dios porque la crisis me ha permitido compartirle a una compañera que la despidieron por la situación, pero no era de base, y ya la tenía en tiempo en oración. A mí, una compañera que no la aceptaron muy bien, pero Dios puso en mí empatía por ella y amor, y al final, el último día, le hablé de Él, de Cristo, y lo recibió en su corazón. Me hice su amiga, y vamos a tener contacto por el celular, y pues que Dios me dé inteligencia para seguirle hablando de Él. Animarla, sí. Yo te oré, Dios puso en mi oración por ella para que no le falte su sustento, ni a ella ni a su familia. Y pues sí, también pues Dios puso en nosotros amistad, y pues toda la gloria para mi Padre celestial. Amén. Gracias a Dios por tu vida, hermana. Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pastor. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Daniel. Yo me quedo, pastor, con que esta situación que estamos pasando puede producir en nosotros, desde luego, temor, ansiedad y preocupación. Pero me gustaría dar un versículo que habla respecto a esto, ¿sí? Que dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que ahorita podemos ver que no, el panorama no se ve muy favorecedor, desde luego es una prueba que estamos pasando, pero aquí nos dice cuál es la solución, es decir, si tenemos afán, tenemos miedo, tenemos temor, es echar todo eso delante de nosotros, sobre Cristo, y Él es quien nos da la paz que necesitamos ahorita, que mucha gente yo creo que quisiera ahorita, pastor. Entonces, desde luego que puede llegar el temor, a la incertidumbre de, por ejemplo, familias que no tienen que comer ahorita o personas que han perdido el trabajo, pero yo diría que esta es una oportunidad no solamente para nosotros como cristianos, sino también para compartir la palabra y decirle a las personas, como algunos hermanos han comentado ahorita, que a pesar de que pierden el trabajo o incluso muchas veces están padeciendo problemas de salud, la solución es Cristo, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para predicar y compartir de la palabra de Dios, pastor. Y doy gracias a Dios por poder escuchar estos discipulados que son de gran bendición, pastor. Amén, amén. Gracias a Dios por tu vida, Daniel. Saludos en casa. Gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Preguntas, opiniones, dudas? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues bueno, yo, pues no sé si mi comentario pues sea todo correcto, pero me gustaría compartirlo. Que esto de, por ejemplo, en este aspecto de la pandemia, no solamente puede ser una prueba para nuestra fe, sino también que puede ser un juicio. Y el juicio es nada más que una oportunidad para checar nuestros caminos, para examinar tanto nuestra mente como nuestro corazón, ver si estamos en el propósito que Dios nos dio. Y si no, no es solamente pues, pedir perdón, sino verdadero arrepentimiento. Volver al camino recto y no voltear atrás para no terminar como la esposa del Lot. Pues bueno, es lo que quería decir. Sí, el juicio es por la falta de fe. El juicio viene al pecado. El pecado no se resuelve por buenas obras, ni por moral, ni por religión, ni por ética, sino por la confesión en el nombre de Jesús y el arrepentimiento. Entonces viene la solución del juicio, y ya no hay juicio. Entonces lo que resuelve el problema del juicio es la fe. Si alguien pecó, regó las paletas, como dice el dicho mexicano, echó a perder muchas cosas, pero reconoce, confiesa y se arrepiente en el nombre de Jesús, es levantado aún en medio de la crisis. Que Dios le bendiga. Gracias por el comentario. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo quiero comentar que yo me quedo con que, bueno, es muy importante tener el amor de Dios, porque en primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y yo he visto que en estos días de crisis, el amor de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, se ha fortalecido. Entonces, pues yo le doy muchas gracias a Dios, y también, pues dice también que en el amor no hay temor. También eso está en primera de Juan capítulo 4:18, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces, pues yo le doy muchas gracias a Dios, porque eso es lo que está el Señor haciendo en mi familia, en mí, perfeccionando su amor. Y le doy gracias a Dios porque puedo transmitir a mis vecinos, aún por este medio del internet, ánimo, y que vean que pues el amor de Dios es verdadero. Por eso le doy muchas gracias a Dios, porque Dios es amor. Qué bonito que usted está experimentando la unidad y el amor en la familia. Que no venga otra crisis para que se pueda refrescar ese amor, sino que ese amor persista
insista para que venga la crisis que venga, ya no va a hacer ningún daño. Pero si está la crisis, buscamos la unidad del amor en la familia, y cuando pasa la crisis volvemos a hacer lo que hacemos antes, pues va a haber venido otra crisis peor. Mejor esperemos en el amor de Dios, que se refleja en el amor nuestro a nuestro prójimo. Gracias a Dios por su comentario. ¿Alguien más? Amén. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pastor. Habla Gerardo nuevamente. Sí, es muy cierto eso lo que menciona la hermana, lo del amor, porque el temor o el miedo es símbolo de inmadurez en la fe. Dice en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, y por ahí comentó, creo que Lu comentó que estas pruebas que nos pone Dios, pues es para precisamente reflexionar sobre nuestra madurez en la fe. Y le damos gracias a Dios por ello, ¿no? Porque sin estas pruebas estaríamos engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces son parte de la evaluación que debemos hacernos día con día, y qué tanto estamos confiando en Dios, ¿no? Qué tanto lo estamos conociendo y qué tanto estamos aprendiendo de su palabra. Amén. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque yo veo mucha gente conectada, mucha gente que está atento a la palabra de Dios, y pues le doy gracias a Dios por ello, ¿no? Porque nos ha permitido que más gente se integre a estos grupos de discipulado. Yo bromeando con mi esposa le digo, déjame tomar un cafecito para sentirme como en el Tox. Y aquí estamos, ¿no? Con nuestro café, escuchando de la palabra y aprendiendo. La verdad es de que hemos aprendido muchas cosas y hemos aprendido también a reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos más profundizar en la palabra de Dios. Amén, amén. Gracias a Dios, Gerardo, por sus puntos de vista. Gracias. Verdaderos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, duda? ¿Palabra? ¿Simplemente una palabra? Pastor, nuevamente yo, Araceli Serrano. Sí, Araceli. Le doy gracias a Dios porque nos permite a mi hijo y a mí estar aquí reunidos y a través de la distancia estar conectados. Y me lleva ahorita a pensar en ese versículo de Lucas 5, donde estaban en una situación, pues Simón Pedro, que no tenía, en la red estaba toda vacía, sin embargo le dice al maestro, ¿no? Mas en tu palabra echaré la red, porque no tenía nada, así como estamos ahorita nosotros en casa, trabajando tipo home office, u otros haciendo otra cosa, y pues vemos a lo mejor la despensa porque no podemos salir, qué sé yo, pero también decimos, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Y no solamente eso, hermano, sino que me quedo pensando en cuando empezó esto, ahora cómo nos vamos a congregar, cómo vamos a hacer esto, e inmediatamente Dios empezó a renovar muchas cosas para conectarnos, y en ese momento, como dice la palabra, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Y qué hicimos nosotros? Empezamos, hermano, conéctate, hermano, haz esto. ¿Para qué? Para que obtuviéramos esa comida que hoy ustedes, en gran pasión al servicio, sobre todo al Señor, nos compartan. Y pues me quedé reflexionando en esta situación de que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad, y nos permite que compartamos con otros, pues tomar de la fuente del agua viva, y que nuestra fe cada día vaya cimentándose en la palabra y creciendo. Con eso me quedo, en decirle a otros, mira, allá hay peces, que es la palabra. Gracias, hermano. Amén, amén. Gracias a Dios por tu vida, hermano Araceli. Saludos a Hugo, por favor. Sí, ya comentó él también hace rato, hermano. Gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, hermanos, pastor.
Bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque a través de esta situación se han podido ampliar los medios de difusión de su palabra. Y lo podemos ver aquí en esta iglesia. Se ha podido transmitir el mensaje por medio de redes sociales, de aplicaciones, que está llegando a más personas. Y pues me imagino que muchas iglesias también se están tomando ciertas acciones similares, las cuales están siendo de gran bendición para muchas personas. Y pues también le doy gracias a Dios porque por medio de esta tribulación estamos reconociendo y aprendiendo muchas cosas que a veces en la monotonía, pues el amor se enfría o el mensaje se puede volver ciertamente monótono. Rutinario, exactamente, y ante la rutina, pues viene el enfriamiento. Y entonces le doy gracias a Dios porque este es parte de su avivamiento, que Él tiene todo bajo control. Y pues nada más esto, pastores. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Sí, pastor, nuevamente yo, Daniel. Sí, Daniel. Sí, pastor, estaba reflexionando un poco acerca de esto que está pasando y bueno, sabemos que nosotros somos la iglesia y el cuerpo de Cristo, ¿no? Yo, la verdad, pastor, a veces sí he echado de menos el estar congregado con mis hermanos, ¿no? Porque creo que se puede volver una cierta costumbre el hecho de asistir a la iglesia, a los discipulados, pero me di cuenta que la iglesia no es como tal un lugar físico, sino somos nosotros el cuerpo de Cristo que estamos reunidos, y dar muchas gracias a Dios porque a pesar de esta crisis que estamos pasando, como decía el hermano de hace un rato, podemos seguir reunidos a través de estos medios. Entonces estoy muy agradecido con Dios por esa parte, pastor. Muchas gracias por tus opiniones, Daniel. Gracias. ¿Alguien más? Yo nada más lo quiero saludar, pastor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto saludar. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Igualmente, pastor. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, Georgina Alzate. Sí. Pues para hacer el comentario de que, como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, y en esta situación en la que se presenta pues a nivel mundial, vemos que nos ayuda para que, aunque estábamos ya en una situación muy cómoda, aunque pudiera ser incómoda, esto nos sacude para poder volver a nuestro primer amor. Amén. Como dice, poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias. Gracias a Dios, pastor. ¿Alguien más? Sí, nada más un comentario, pastor. Sí, bueno, adelante. pues espero que pasando esta situación, esta cuarentena, estas mismas dinámicas pues se puedan seguir llevando a cabo. La misma transmisión en YouTube ayuda a que llegue a muchas personas. No nada más aprovechemos esta situación de la cuarentena, sino que esto sea como un impulsor, un motor nuevo para difundir más su palabra por medio de ustedes, de esta sana doctrina que hemos estado llevando y que reconocemos que ha sido para mucho bien. Y nada más eso, pastor. Gracias por el comentario, porque efectivamente son ideas que están surgiendo de la crisis y que tendremos que sacarle bendición de Dios, porque Dios provee todo. Gracias por su comentario y su consejo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión, palabra, pregunta? Bueno, si no hay más, solamente agradecer la participación de todos ustedes, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. Manténganse en casa, manteniendo la unidad, orando unos por otros, leyendo la palabra de Dios, alabando a Dios y estando pendientes de las transmisiones y buscando que los familiares, amigos también se unan a esas transmisiones. Que Dios los bendiga
que pasen buena noche y que puedan ustedes usar el tiempo de comunicación con sus familiares y amigos para que escuchen la palabra de Dios en otras ocasiones, por esta misma forma. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches.